Muy buenas noches, yo soy Felipe Fierro de Mundo Anómalo y en esta ocasión me encuentro realizando este episodio especial a mitad de la semana en colaboración con el canal Leyendas Urbanas, a quienes por cierto estoy profundamente agradecido por la invitación a realizar esta colaboración. Esta noche vamos a hablar de el bosque de Aokigahara, tristemente conocido como el bosque de los suicidios de Japón. Con más de 35 kilómetros cuadrados de extensión, este enorme bosque, ubicado en la parte noroeste de las faldas del monte Fuji, sin duda es una de las grandes bellezas naturales de Japón. Sin embargo, también es un escenario frecuente de terribles muertes accidentales, personas desaparecidas y, por supuesto, es uno de los lugares predilectos para visitar por aquellos que buscan terminar con sus propias vidas. Esto no se trata de una simple creepypasta o una leyenda moderna. Créanme que este bosque tiene una larga historia asociada a la muerte y a diversos fenómenos inexplicables que a continuación les voy a contar. Existen registros medievales de alrededor del año 1100 que nos hablan de cómo los pueblos locales evitaban a toda costa entrar a estos bosques, y no únicamente los aldeanos o los civiles, sino que comerciantes e incluso militares temían adentrarse en este bosque, ya que creían que estaba habitado por espíritus malignos. Algunos creen que este bosque está maldito, ya que durante siglos fue usado para realizar una antigua y controversial práctica denominada ubasute, que consiste en tomar a un familiar enfermo o anciano y abandonarlo en una parte remota donde no podrá sobrevivir por sí mismo, eventualmente muriendo de deshidratación, hambruna o exposición a los elementos. Aunque en tiempos modernos esta práctica afortunadamente ha sido abandonada, muchos señalan que los espíritus de todas aquellas personas abandonadas durante siglos aún deambulan entre los árboles de Aokigahara, siendo incluso responsables por convencer o incitar a los visitantes a terminar con sus propias vidas. Otro aspecto atemorizante de este bosque es lo fácil que es perderse dentro de él. Esto se debe en parte a las densas neblinas que se forman y que hacen muy difícil poder ver los caminos y veredas, pero también a una extraña característica electromagnética que hace que las brújulas no funcionen dentro de este bosque. Y no solo las brújulas, sino que visitantes modernos señalan que esta extraña característica incluso puede interferir con las señales modernas de teléfonos celulares y con la geolocalización. Racionalmente podemos pensar que esta sea la principal razón por la que docenas de personas al año son reportadas como desaparecidas dentro de Aokigahara. Pero quizás hay otra, y que yo encuentro mucho más perturbadora, aunque también fascinante. Y es que existen relatos de personas que aseguran haber tenido encuentros con extrañas criaturas humanoides, pálidas, completamente calvas y con profundos ojos negros que supuestamente habitan en las inexploradas cuevas que se encuentran en el subsuelo de este bosque. El origen e intenciones de estas criaturas son un absoluto misterio y sin duda podrían ser también responsables por algunas de las misteriosas muertes ocurridas aquí. También existen relatos de excursionistas que no nos hablan de espíritus ni de criaturas desconocidas, sino que simplemente nos relatan cómo en el interior de estos bosques se percibe una especie de aura, algún tipo de energía que les es muy difícil de describir, pero que dicen que les provoca profundos sentimientos de melancolía y tristeza sin razón aparente. Y que entre más van captando estos sentimientos dispersos en el ambiente, más difícil se les hace reconocer el camino. Algunos dicen que las veredas incluso parecen cambiar de dirección o desaparecer. Sea cual sea la razón detrás de todo esto, lo cierto es que cifras oficiales de las autoridades japonesas confirman que cada año entre 80 y 100 personas pierden la vida dentro de Aokigahara, lo cual
está muy por encima del promedio normal en cualquier otro bosque de Japón, haciéndolo uno de los lugares más peligrosos en toda la isla. También sabemos que desde los años 50, todos aquellos antiguos miedos, mitos y leyendas han saltado a la cultura popular a través de una serie de reportajes periodísticos, ensayos académicos, novelas, cómics e incluso animes, convirtiendo a este lugar en un destino turístico para todos aquellos que buscan experimentar emociones fuera de lo ordinario y también, como decíamos al principio, para todos aquellos que buscan darle un fin a su propia vida. Esto último se ha convertido en un verdadero problema, sobre todo en los últimos años, gracias a la difusión a través de internet y redes sociales. Tal es así que las autoridades japonesas han tomado distintas medidas para evitar que este lugar sea un santuario del suicidio. Y han instalado una serie de carteles en los linderos del bosque y dentro de las propias veredas que le recuerdan a los visitantes las muchas razones que tienen para vivir y que los invitan e incitan a regresar a casa con sus seres queridos. Como parte de este programa especial, a continuación les presento una dramatización magistralmente realizada por Eduardo Ramírez del podcast Leyendas Urbanas, quien se pone en los zapatos de un excursionista que después de visitar el siniestro bosque logró salir con vida para contarnos lo que se vive en su interior. Lo que están a punto de escuchar está basado en hechos reales. En cada rincón del mundo se murmuran historias que el tiempo se niega a olvidar. Voces del pasado, susurros del más allá. Estás por entrar a un lugar donde la realidad se disuelve y lo imposible respira entre sombras. Aquí la cruz ya no protege. El agua bendita se ha convertido en veneno. Y ni Dios ni los santos tienen poder aquí. Bienvenidos a un nuevo episodio de Leyendas Urbanas. Te sugerimos apagar todas las luces, subir el volumen a tu dispositivo para una mejor experiencia auditiva. Y pase lo que pase en la oscuridad, no detengas este audio. Me llamo Elías y por mi seguridad no diré mis apellidos. Tengo 32 años y no creo en fantasmas, ni en energías, ni en maldiciones. O al menos no creía. Desde niño he sido de esos que necesitan comprobar todo con sus propios ojos. Cuando mis amigos se reunían para contar historias de terror, yo los escuchaba en silencio, esperando la oportunidad de desenmascarar la mentira en sus relatos. Siempre había una grieta en sus historias, algo que no cuadraba, algo imposible. La muerte para mí era un hecho biológico, fin del sistema, silencio, nada más. Estudié comunicación y terminé haciendo videos de viajes, exploraciones urbanas y lugares abandonados para un canal en YouTube. Nada grande, pero poco a poco gané seguidores, la mayoría por un video donde me colé a un manicomio abandonado en Guadalajara. Eso me dio mi primer viral. A la gente le encanta ver a otros enfrentarse a sus miedos. Incluso si el miedo es fingido. Yo no actuaba, yo simplemente no sentía nada. Mi novia me dejó hace un año. Dijo que me estaba apagando, que hablaba con una voz vacía incluso cuando me reía. Yo me limité a encoger los hombros. Supongo que tenía razón. Fue entonces cuando leí sobre Aokigahara, el bosque japonés donde la gente va a morir. Había leído artículos, visto fotos, pero algo en ese lugar me inquietaba de forma diferente. No era miedo, era algo más parecido a una obsesión. Empecé a ver documentales.
Luego, a leer testimonios de excursionistas que habían encontrado cadáveres por accidente. Algunos hablaban de haber escuchado voces, de ver cosas moviéndose entre los árboles, de seres que imitaban a las personas que conocían. Yo, claro, no me creía nada de eso, hasta que encontré un blog de un tipo llamado Kenji. Lo había escrito en 2014, poco antes de desaparecer. Describía el bosque como un lugar vivo, algo que se contraía y respiraba con lentitud. No vayas solo, escribió en su última entrada. Si te pierdes en el mar de árboles, no te busca la policía, te busca otra cosa. Eso fue suficiente para decidirme. Reservé vuelo a Tokio, compré una tienda de campaña ligera, linternas, cinta de colores para marcar el camino, baterías extras, un GPS de montaña y una cámara GoPro. No le dije a nadie el verdadero motivo del viaje. A mis padres les dije que grabaría un reportaje sobre cultura japonesa. A mis seguidores les prometí un Explorando Bosques Malditos especial. Nadie sabía que pensaba acampar una noche entera en Aokigahara, que entraría solo. Tomé el tren desde Tokio hasta la estación. La vista era irreal. El volcán parecía dormido, rodeado de nubes que se arrastraban como dedos entre las montañas. El bosque empezaba a unos cientos de metros. No había música, ni viento, ni aves. Solo un silencio opresivo y el crujido de mis pasos. Cuando llegué al sendero oficial, leí el cartel. Tu vida es un regalo precioso de tus padres. Por favor, reconsidéralo. Consulta con alguien antes de decidir morir. La vida es difícil, pero no imposible. No supe por qué, pero sentí un nudo en el estómago. No era la primera vez que caminaba en un bosque, pero Aokigahara no se parecía a ningún otro. Era como si el tiempo estuviera suspendido, como si los sonidos se hundieran en la tierra negra. Las raíces se enroscaban como venas abiertas, y los árboles se inclinaban unos sobre otros, ocultando el cielo. Lo primero que noté fueron los pedazos de cinta plástica, roja, azul, amarilla, cintas amarradas a ramas, piedras, raíces. No parecían para guiar el camino de vuelta. Eran como migajas desesperadas, huellas de quienes entraron y nunca regresaron. Algunas se veían nuevas, otras estaban tan podridas que apenas colgaban de las ramas. Caminé un poco más. Marqué mi propia ruta con una cinta blanca para volver. Una precaución morbosa, pero necesaria. Aokigahara no perdona errores. Caminé por casi una hora, adentrándome cada vez más, hasta que no se escuchaba nada, ni viento, ni pájaros, ni hojas moviéndose, solo mi respiración. Mis pasos y el zumbido leve de la cámara que llevaba en la mochila. Y entonces vi la primera mochila abandonada. Estaba ahí, cubierta de musgo, como si llevara años sin ser tocada. A un lado, una botella de agua a medio consumir y una hoja doblada. Me agaché. Mis dedos temblaban un poco, más por la emoción que por miedo. Abrí la hoja. Era una carta, escrita con tinta azul, temblorosa. No diré el nombre completo, pero estaba firmada. Satoshi. Decía: a mi familia,
Perdón, me cansé de fingir. Estoy cansado de levantarme, de sonreír, de decir que estoy bien. No me busquen, no quiero ser encontrado. Mamá, te amo. Papá, perdón por no ser el hijo que esperabas. Me quedé mirando el papel por largo rato. No sé por qué lo guardé en la mochila. Quizás porque, por primera vez, sentí que el bosque no estaba vacío. Seguí caminando, grabando todo. Un cadáver aún no, pero sabía que lo encontraría. Todos los exploradores lo decían. Si caminas lo suficiente, lo verás. El bosque se traga a los vivos, pero no siempre esconde a los muertos. Acampé al borde de una pequeña hondonada natural. El suelo estaba blando, húmedo, pero plano. Eran cerca de las 6:30 de la noche. El cielo se volvió gris y luego negro, como si alguien hubiera cerrado una puerta. No hubo crepúsculo, solo oscuridad inmediata. Dentro de la tienda me senté en silencio, comí un poco de pan seco y grabé una entrada para el video. Estoy dentro del bosque Aokigahara. Voy a pasar la noche aquí. Todo está en silencio. Nadie en kilómetros a la redonda. Si encuentras esta grabación, bueno, quizás no la encuentren. Pero quiero ver si este bosque en verdad está maldito. Mentí un poco para la cámara. Sabía que eso vendía. Pero en el fondo, algo sí empezaba a inquietarme. Fue justo después de las 10 de la noche cuando escuché el primer sonido. Un crujido, como ramas partiéndose, muy cerca. Me puse los audífonos con micrófono direccional y lo escuché de nuevo. No era animal, era algo o alguien caminando entre las hojas secas. Lentamente, con peso. Encendí la linterna, apunté al bosque. Nada, pero cuando bajé la lámpara, una figura blanca pasó corriendo entre los árboles. Me congelé, mi mente trató de racionalizar. Un ciervo, un zorro albino, algún turista despistado. Pero entonces noté un detalle que me hizo sudar. La figura no tocaba el suelo, flotaba. Me puse de pie, tomé la cámara y salí de la tienda. Caminé unos metros con la linterna temblando en mi mano. El bosque me devolvía la mirada en forma de sombras, árboles que parecían hombres, ramas que se estiraban como dedos. Y entonces lo vi, un árbol negro, torcido como si hubiera sido quemado desde dentro. De una de sus ramas más altas colgaba un cuerpo, un hombre, ya en avanzado estado de descomposición. La piel estaba pegada al hueso como un papel húmedo y la mandíbula colgaba abierta como si gritara aún. Los pies flotaban a unos 30 centímetros del suelo, descalzos, hinchados, oscuros. Mi mano temblaba cuando encendí la cámara. Grabé, el lente enfocó el cuerpo, pero la pantalla comenzó a distorsionarse. Líneas grises, interferencia, parpadeos. Apagué la cámara. La encendí. Fallaba. Solo en esa dirección. Giré hacia otro lado y la imagen se estabilizó. Volví al cuerpo. Pantalla negra, pero entonces algo peor. La cámara empezó a grabar sola. El sonido ambiente entró fuerte, como si los árboles respiraran. Y en ese silencio brutal, una risa seca, podrida, nacida en una garganta que ya no debía producir sonido. No venía de los árboles, venía de arriba. Apunté la linterna directo al cadáver y lo vi. Los labios del cuerpo se movían, la lengua seca, resquebrajada, asomaba como una serpiente muerta entre dientes rotos. La cabeza colgaba, pero los ojos aún estaban abiertos. Dos pozos negros que me miraban como si me conocieran. Elías. Me paralicé. Dijo mi nombre, con una voz de carne podrida y eco. Viniste a buscar la muerte.
o solo a verla? ¿Sabes por qué estás aquí? Intenté moverme. No pude. Porque no tienes nada, Elías. No amas a nadie. Nadie te ama. Tu voz en esos videos es solo eco. No estás vivo. Solo funcionando. La cuerda se tensó. El cadáver giró lentamente sobre sí mismo, como si flotara en un charco. Hazlo. Termina. Este bosque no es para los muertos. Es para los vacíos. Mi linterna parpadeó. La luz se volvió roja un segundo, luego negra. La cámara cayó al suelo. En la oscuridad solo escuché el crujido de la cuerda, como si el cuerpo se balanceara sobre mí. Y luego un ruido que me hizo jadear. Los pies del cadáver rozaban el suelo. 1, 2 veces. 3, como si intentara caminar colgado. Corrí. No recuerdo haber agarrado la mochila ni haber apagado la cámara. Solo corrí, tropezando entre raíces y ramas, huyendo de una voz que venía detrás de mí, suave, como si me susurrara al oído. No puedes escapar de ti mismo. Corrí. Ya no tenía sentido buscar la salida. Solo corría, guiado por el pánico, por el instinto de no morir ahí. Pero Aokigahara no es un bosque normal. No se sale de él. Se entra y luego te cierra. Las ramas me golpeaban el rostro, la linterna temblaba en mi mano y el aire comenzaba a oler distinto, más espeso, más caliente, más muerto. Tropecé, caí de rodillas. Cuando levanté la mirada, ya no estaba solo. Había cuerpos, docenas, colgados, sentados, tirados entre raíces. Sus formas eran irreconocibles, algunos sin rostro, otros abiertos en canal, otros aún tenían sogas colgando del cuello. Y sonreían, sonreían. No puedo creerlo. El suelo estaba húmedo, pero no era lodo. Era sangre, oscura, vieja, pegajosa. Grité, por fin grité. Me di la vuelta para escapar, pero donde antes había árboles, ahora también había cuerpos. Era un círculo, una especie de altar natural, como si el bosque hubiera reunido a sus hijos más fieles. Y ahí, en el centro, de pie entre las raíces vivas, estaba ella, una mujer. Vestido blanco, cabello largo, pero no tenía ojos. Le habían arrancado los ojos y donde debían estar solo había carne abierta. Sangre seca bajaba por su rostro y se perdía entre los labios. Su vientre estaba abierto, los órganos colgaban expuestos como ofrendas, pero ella sonreía con ternura y me habló. ¿Te perdiste, amor? Su voz era suave, maternal, distorsionada. Estás vacío. Por eso llegaste aquí. Como todos nosotros, huías de la vida, pero no sabías que ya estabas muerto desde antes. Intenté retroceder. Ella dio un paso hacia mí. Los intestinos colgaban y golpeaban su muslo al caminar como ramas húmedas. Detrás de ella, los cuerpos comenzaron a moverse. No caminaban, solo se erguían lentamente, como si el bosque les levantara los huesos. No tengas miedo, aquí ya no duele. Aquí nadie te exige nada. Somos familia. Uno de los cadáveres se inclinó, me extendió la mano. Era un anciano sin mandíbula, con los dedos podridos. Quise correr, pero el círculo se cerró. Los árboles ya no estaban, solo ellos. Cuerpos sin ojos, sin lengua, sin piel, pero todos me miraban. De alguna forma me miraban. La mujer extendió los brazos. La piel de su abdomen se abrió aún más. Me ofrecía sus vísceras, como si fueran un abrigo, como si pudiera envolverme en ellos. ¡Hazlo! No tienes a nadie allá afuera. Aquí, por fin tienes un lugar. Mis piernas temblaron, mi garganta se cerró y lo más perturbador fue que, por un segundo, sentí que tenía razón. Abrí los ojos. Dolor. Todo era dolor. Un zumbido en los oídos.
un ardor punzante en la nuca. Estaba tirado, con el rostro sobre la tierra húmeda, la linterna a unos pasos, apagada. Intenté incorporarme y un latigazo de fuego me cruzó el cráneo. Toqué la parte trasera de mi cabeza. Sangre, coagulada, espesa, mezclada con barro. Un golpe enorme. Pero entonces las imágenes volvieron. La mujer, los cuerpos, los ojos vacíos, las vísceras, la familia. Me estremecí, tragué saliva, me levanté temblando. ¿Había sido un sueño? ¿Un delirio inducido por el golpe? ¿Una alucinación? Miré a mi alrededor. Todo parecía más normal. Bosque denso, silencioso, pero sin cadáveres, sin rostros mutilados, sin aquella mujer. Me revisé la cámara, apagada. La encendí. La pantalla estaba rota. No había grabaciones. Solo yo. Solo el bosque. Una parte de mí quería convencerse de que lo había imaginado todo, pero otra, más callada, más profunda, sabía que el bosque me había mostrado algo real, algo que solo algunos pueden ver. Ya no quise seguir grabando. No busqué más señales. No me detuve a tomar fotos. Solo caminé. No sé cómo lo logré, pero después de unas horas vi las primeras cintas de colores atadas a los árboles. Las que dejan los que entran para encontrar el camino de regreso. Me aferré a ellas como si fueran venas vivas. Y caminé, hasta que vi el sol entre las ramas, hasta que escuché voces, hasta que salí. Había 2 guardias cerca de la entrada. Uno me miró raro. ¿Estás bien? No supe qué responder. Solo asentí. Tenía la ropa sucia, el rostro arañado, las manos temblaban. Caminé hacia el auto sin volver la vista atrás. El bosque no me siguió, pero una parte de mí se quedó allá adentro. Esa noche dormí en un hotel cercano. Soñé con ramas, soñé con cuerdas, soñé con una mujer sin ojos que me llamaba. Cuando desperté, tenía la marca de una mano en el pecho. Fría, como si me hubiera tocado. La cámara estaba sobre la mesa, encendida, reproduciendo un archivo de video. En la pantalla se veía el bosque y a mí, de pie, mirando a la nada, mientras una voz femenina decía: Te estamos esperando. Y así llegamos al final de este episodio especial, una colaboración entre Mundo Anómalo de Felipe Fierro. Gracias, Felipe, por compartir este viaje oscuro con nosotros, por abrir la puerta a lo que no todos se atreven a escuchar. Si les gustó este encuentro entre sombras, no duden en seguir Mundo Anómalo. Y por supuesto, si quieren seguir sintiendo el verdadero terror en su máxima expresión, los espero cada semana en Leyendas Urbanas, donde los susurros que vienen del otro lado se convierten en pesadilla audible. Nos escuchamos en el próximo episodio.